Hola, buenos días. Bienvenidos. Bien, pues primeramente, por favor, vamos a revisar los teléfonos y los ponemos en modo silencio. Y vamos a buscar dos signos. La página número 114. Página 114. Bien, página 114. Bien, pues vamos a empezar. Comprado de sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo me voy. Vamos a buscar en la página 124. Página 124. ¿Tenemos? Bien, empezamos. Salvador, mi culpa él llevó, eterna dicha
lucha y en mí su ardor. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegremente cantaré, al Señor de gozo alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz hoy llevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor muchos alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, tu culpa Él llevó. Muchas gracias. Buenos días para las personas que recién llegan. Por favor, los teléfonos. Vamos a dar la recitación de esta semana. Ponerse en pie los hermanos del distrito número 2. Vamos a recitar el libro de Salmos, capítulo 118, versículos 17 y 18. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. El libro de Salmos, capítulo 118, versículos 17 y 18, otra vez. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Salmos, libro 118, capítulo 118, versículos 17 y 18. Gracias. Para la semana que viene, por favor, leamos todos juntos el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Esto intentamos memorizar la semana que viene. El distrito número 3. Hoy nos visita el pastor Gerardo de la iglesia de Galapagar. Le damos la bienvenida. Es quien va a transmitir la palabra de hoy, la palabra de Dios. Ahora pues el coro de nuestra iglesia también tiene preparado una alabanza muy hermosa, muy bonita. Espero que preparar también sus corazones, espero que la escuchen muy atentamente.
¿Qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Por atrás también? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Empezamos primero con oración. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día precioso que tú nos bendices, Señor, con un nuevo día. Cada día son nuevas tus misericordias, amado Dios. Todos los hermanos que han recibido la salvación, nos reunimos aquí y en algunos otros lugares también donde se predica tu palabra, Señor. Se reúnen los hermanos para que juntos podamos aprender, Señor, la palabra. A través de tu palabra nos guías, nos diriges, nos enseñas cómo llevar la vida cristiana. En esta mañana, Señor, queremos hablar más y más de ti, amado Dios. Bendice, Señor, la iglesia de Tarancón, bendice a cada uno de los hermanos que han recibido la salvación, dirige sus pasos, y las almas que aún no han recibido la salvación, dale la oportunidad de que ellos también puedan ser salvos por tu gracia, por su misericordia, Señor. Sálvalos. Bendice grandemente, Señor, estas almas preciosas. Este tiempo que vamos a estar de comunión, seas tú guiándonos. Te lo pongo todo en tus manos preciosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Bueno, mi nombre es Pastor Gerardo, no sé si algunos me conocen, tal vez algunos no. Galapagar, ¿no? Galapagar está cerca de Madrid, a 40 kilómetros de la capital, ¿sí? Yo creo que después de unos 3 años y algo más, no lo sé, la memoria siempre falla ya, a partir de los 50. Y no sé si han pasado 3 años que el Señor me da la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Esperando que con la ayuda y la gracia de Dios pues podamos tener un buen tiempo, ¿sí? Me acompaña Marcos, mi hijo. Antes era muy pequeño, ahora ya está más grande que yo. Los niños crecen muy rápido, igual aquí. Antes veía que sus madres venían con los carritos de bebé, ahora están pasando a sus padres. Pasa muy rápido el tiempo, no sé, muy rápido el tiempo. Yo soy de Ecuador, vine hace 25 años también aquí a España. Recibí la salvación
en la iglesia de Madrid en abril, 10 de abril del 2010, ¿no? ¿Han pasado cuántos años? Sumemos. 15, ¿verdad? Soy quinceañero. Han pasado muy rápido 15 años. Escuché el Evangelio, pero antes participé en una iglesia pentecostal por más de 17 años. Fui pastor allí, 2 años prediqué sin salvación y Dios me dio la oportunidad de conocer el verdadero Evangelio. Y a partir de ese tiempo, del 2010, he trabajado en la iglesia de Galapagar, ¿no? Hasta el día de hoy, con la ayuda y la gracia de Dios. Dicho esto, pues vamos a empezar con la lectura de la palabra y luego el pastor Julián me ha dicho que la semana pasada ustedes tuvieron un seminario, ¿no? Ok, muy bien. Quiero hablar una parte del Evangelio y luego queremos estudiar juntos cómo tenemos que llevar la vida cristiana después de haber recibido el amor de Dios. Sí, esto vamos a estudiar juntos en esta mañana. Primero vamos a la lectura, vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 5. Luego vamos a mirar el versículo 14 hasta el 19. Sí, repito, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, lo vamos a leer hasta el 19 para compartir juntos la lectura. Yo leo el primer versículo, vosotros podéis el siguiente. ¿Ok? Tenemos toda la Biblia. La palabra del Señor dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Leamos juntos el 19. Que Dios está encargando, reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quedamos hasta aquí. Una vez más, gracias a Dios. No sé, la semana pasada, ¿quién estuvieron aquí escuchando el seminario? ¿Hay alguien? ¿Por primera vez que escucharon la semana pasada aquí? ¿Alguien? Por primera vez. Ok. ¿Alguien ha escuchado por primera vez el seminario? Nadie. Ah, bueno, allá hay personas. Ok. Los seminarios de la Biblia es un buen tiempo para aprender juntos la palabra. A través del seminario intentamos, al menos en 5 días, explicar de manera resumida los temas más importantes para que al final, sobre todo el sábado o el domingo, explicamos el Evangelio de la gracia del Señor, ¿verdad? Y hoy quiero seguir explicando sobre el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿No? ¿Qué es Evangelio? ¿Ah? Exactamente. Ya los que han recibido la gracia del Señor o la salvación lo saben. Son las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación. Son buenas nuevas de salvación para todas las almas, ¿no? Sobre todo para quienes hemos creído, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso, predicar el Evangelio es un tema muy importante, especialmente los que hemos recibido la salvación, porque solamente a través del Evangelio las almas, sobre todo los que estaban perdidos, pueden reconciliarse con Dios, como está escrito aquí, ¿verdad? Pueden tener una reconciliación con Dios. Ahora bien, ¿por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que aprender el Evangelio? El fin de todos los hombres, ¿no? ¿Cuál es? Es la muerte, ¿verdad? En este mundo no somos eternos. Algún día vamos a salir de esta tierra.
más tarde o más temprano, no lo sé, cada uno tiene un tiempo en que Dios así lo ha planeado. A veces los jóvenes dicen, no, soy joven y parece que voy a vivir muchos años, nadie sabe. Mueren niños, jóvenes, ancianos. Frente a la muerte no hay nada que le puede asegurar, ¿verdad? Que va a vivir tantos años o meses, no lo sé. Lo único que sabemos es que todos vamos a morir, ¿sí? Y la Biblia dice, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego hay que estar de pie delante de Dios. Entonces, frente a la muerte, vamos a estar todos los hombres. Por eso, antes de abandonar este mundo, hay que preocuparse cuál será el destino de nuestra vida final, ¿no? ¿Qué será después de la muerte? Muchas personas piensan así, después de la muerte no hay nada, ¿sí? Se termina todo, ¿verdad? Sí, cada uno tiene su derecho a pensar o a creer de esta forma, pero si estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que después de la muerte no es el fin de los hombres, ¿verdad? Y eso hay que entender bien. Repito, después de la muerte de los hombres no es el fin, ¿no? Es el inicio donde vivirán por la eternidad. O sea, es el inicio donde se vivirá por la eternidad. Este mundo en que vivimos solamente es un mundo de tránsito, ¿verdad? A donde Dios ha permitido vivir para que conozcamos su voluntad, su propósito. Pero este mundo no es eterno, ni nosotros somos eternos, por lo tanto este mundo pronto se terminará, concluirá. Entonces, ¿por qué tenemos que recibir la salvación? ¿Por qué tenemos que escuchar, especialmente las personas que aún no entienden el amor de Dios, el Evangelio? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por la gracia, por la misericordia de Él, ¿verdad? Entonces, los que han recibido la salvación, gracias al Señor damos a ello porque Él nos alcanzó y podemos llevar la vida cristiana. Pero los que aún no han recibido la salvación o en su corazón aún no se ha cumplido esa paz que tenemos los santos, entonces preste mucha atención, ¿verdad? Preste atención mucho a la palabra. Abra su corazón. No dé por entendido de que ya lo sabe todo mientras hay duda en su interior, ¿no? Entonces, todas las dudas hay que ir resolviendo a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a volver otra vez al texto donde habíamos leído, porque es un texto muy importante para entender el Evangelio. El apóstol Pablo escribió a una de las iglesias, la iglesia de Corinto, y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí está hablando de la muerte de Jesús, ¿verdad? ¿En cuántos días hizo toda la creación Dios? ¿Cuántos días? 6, ¿verdad? ¿Y cómo fue que hizo la creación Dios? ¿Cómo lo hizo la creación? Dios no bajó y iba haciendo con sus manos, por ejemplo, la luna, las estrellas, todos los seres vivientes de esta tierra. No, solamente con la palabra, ¿no? Fue así. Se haga la luz y se hizo la luz. Para hacer la creación solamente era necesario la palabra, pero para salvar al mundo tenía que venir, ¿no? Un Salvador, tenía que venir a este mundo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario la muerte, era necesario primero su venida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Morir en la cruz. Yo antes, por ejemplo, asistía a otra iglesia y siempre iba también, o íbamos porque queríamos ir a la iglesia porque queríamos tener un beneficio personal, sea que el Señor nos prospere económicamente, o porque el Señor no sé, muchas cosas, íbamos con interés, ¿no? Para que seamos bendecidos materialmente. Entiendo que eso también lo da el Señor, pero eso no es el propósito principal, ¿verdad? Eso no es el objetivo principal. Es verdad, Cristo da lo que necesitamos, pero el punto más importante que es reconocer su muerte, el propósito de su venida, por qué Él vino a este mundo y cuál es la relación que ahora que tengo yo con esa cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Porque era necesario que venga. Era necesario que venga, vaya a la cruz,
muera y al tercer día resucite conforme a las Escrituras, ¿verdad? Porque si Cristo aún no hubiese venido, aún nosotros no tuviéramos esa oportunidad de entrar al cielo. Pero bendito sea el Señor que ya vino hace 2000 años y fue suficiente cuando Él derramó la sangre para que nos lavara todos nuestros pecados. Marcamos aquí porque vamos a ver un versículo importante. También vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y luego vamos a mirar el versículo 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Yo leo: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a repetir la parte final, a donde empieza con mayúscula. Dice al final: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo nos lavó? Mire, no hay otra forma por los cuales los pecados se han lavado solamente a través de su sangre. Yo antes estudié un evangelio que estaba adulterado. Y el evangelio que a mí me predicaron cuando empecé a asistir a una iglesia, me dijeron ellos que si yo no hago buenas obras o si yo no cumplo la ley, entonces pues finalmente el Señor me desechará, me enviará al infierno. Así viví por muchos años, por más de 17 años viví con ese problema, ¿verdad? De hecho, asistí por más de 4 años a un instituto teológico aquí en España, porque yo dije hace un momento era pastor, pero no tenía cómo enseñar a las personas. ¿Por qué? Porque no tenía nada, ¿sí? O sea, siempre me paraba y decía: venga a la iglesia porque el Señor prospera, bendice, etcétera, etcétera, ¿no? Como generalmente muchos lo hacen así. Pero no conocía, entonces tuve que ir al instituto teológico. ¿Y qué pasó en el instituto teológico? En los institutos teológicos, ellos me dijeron, porque yo pregunté, porque la parte más importante que quería saber era respecto a la salvación, ¿no? ¿Cómo se consigue la salvación? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Ese tema nosotros no lo tratamos aquí, eso cada uno trata en cada iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, fui a uno, pues luego fui a otro. La misma forma de pensamiento tienen los institutos aquí de teología, ¿verdad? Ellos supuestamente no entran en la doctrina de las iglesias, entonces por eso no explican de la salvación. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, porque un instituto teológico cuesta un dinero. En cuanto uno de esos miembros contradiga a lo que más o menos, entonces hay problema. Entonces por eso ellos no meten con la fe, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la salvación no se logra con ninguna buena obra. Yo siempre digo, ni por buena persona ni por mala persona. Solamente se obtiene por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos, como explica aquí el libro de Apocalipsis, porque la paga del pecado es muerte y yo soy culpable de mi pecado, porque todos hemos pecado, no solamente Adán pecó, ¿no? El primer hombre, es verdad, a través de Adán todos hemos muerto al pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos. Entonces, la forma que Dios ha establecido, aún en el antiguo pacto, es la sangre. No hay otro medio en los cuales puede limpiar su pecado, como hemos leído, volvamos a leer otra vez aquí, solamente cómo puede lavar nuestros pecados. Y aquí habla de amor, ¿verdad? El que nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre. No hay otra forma, ni con la ofrenda, ni con la oración, ni con el ayuno, ni con los diezmos, ni con nada de ello puede lavar el pecado. Yo antes también, por ejemplo, me tenían soyugado porque siempre decía, si tú no diezmas vas a ir al infierno, si tú no das a esto. Claro, allí el diezmo era una cuestión de ley y de obligación. ¿Por qué? Yo había estado como más de 15, 16 años. Yo decía, si esto no lo hago, 16 años lo voy a tirar a la borda. Entonces tengo que hacerlo.
Entonces, claro, era cosas que no estaba bien conforme a la palabra de Dios. Entonces, pero cuando yo entendí el Evangelio, yo di gracias a Dios que mis ojos fueron abiertos y ahora pues enseño y predico también la palabra de Dios correctamente. No hay otra forma de lavar los pecados solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. No sé cuántos de aquí han vivido en el campo. Nadie. No, bueno, aquí casi son... miren, muchos campos, ¿no? En la selva. Ahí bien, uno de la selva, ok. No, yo desde niño crecí en la finca. Mis padres tienen fincas al día de hoy, ¿verdad? Pero ahora un poco distinto, pero antes había mucha selva. Y ahí había unas víboras, serpientes venenosas, terribles, ¿verdad? Ese animal muy horrible, ¿no? Al único animal que un poco me da más pánico personalmente hablo es ese animal. Es terrible, feo. ¿Y sabe qué ocurría cuando una víbora, una de esas serpientes, mordía a una persona? Se puede morir, ¿verdad? Y salir del campo hacia la ciudad donde está un suero especial que combate el veneno. A veces en el lomo de caballo morían las personas, ¿no? Intentando ir a la ciudad. ¿Por qué? Porque a ese entonces estoy hablando que era muy difícil el acceso a llegar a la ciudad grande, porque era el único lugar, por ejemplo, Guayaquil. Yo vivía en el campo de Guayaquil, había muchas horas. Entonces, hasta llegar a veces, llegamos a un primer pueblo que era Milagro, los que saben de qué es Milagro, y luego a Guayaquil, no encontrabas en Milagro, hasta llegar a Guayaquil ya se morían las personas, porque se hinchaba, ¿no? O sea, la circulación no era buena, entonces se explotaba. ¿Y sabe qué hacían? Me acuerdo que hacían. Muchas personas decían, darle porque para la fiebre, para combatir, dale paracetamol o dale algún otro medicamento, haz esto o aquello. No, nada que ver. No podía combatir el veneno. Solamente el suero, que era un suero antiofídico, un suero especial que está hecho solamente para combatir al veneno. Es decir, de alguna otra manera, una persona era atacada por esa víbora, tenía que sí o sí poner ese tipo de suero. Y si no ponía ese tipo de suero, por más que le echaban algún medicamento, tomaba algún otro, no había manera. ¿Por qué digo esto? La única manera que el pecado sea borrado, como explica aquí, ¿qué es? La sangre. No hay otra forma. No hay otra manera. Si alguien intenta o pretende borrar su pecado con sus buenas obras o haciendo algún otro asunto, le digo que está pasando el tiempo. Va a morir también. Va a morir, ¿verdad? Coja la medicina adecuada para el pecado. Y la medicina adecuada para el pecado está escrito en la Biblia. Solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede borrar el pecado. No hay otra forma, ¿verdad? Aunque el profeta Jeremías dijo, aunque nosotros lavemos nuestro pecado con lejía, montones jabón sobre ti, la mancha de pecado va a permanecer. Vamos a ver ese versículo también, vamos a ver. ¿Sí? La mancha del pecado va a permanecer. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22, leamos juntos. Aquí, Jeremías 2, 22. ¿Lo tenemos? Ok. Este versículo lo vamos a leer juntos. Jeremías 2, 22. ¿Lo tenemos todos? Ok, vamos a leer. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La lejía es un producto que desinfecta y limpia la suciedad, ¿verdad? El jabón también. Todos ustedes aquí han limpiado. Pero
Aquí el profeta Jeremías está diciendo claramente, aunque usted haga lo que se haga, ponga lo que sea en esto, la mancha de tu pecado va a estar delante de ti. ¿Quién ve eso? Dios. ¿Y cómo puede quitar la mancha del pecado? ¿Cómo puede quitar la mancha del pecado? No escucho, ¿cómo puede quitar la mancha del pecado? La sangre de Cristo, señores. No hay otra forma. Si alguien pretende quitarle otra forma, pues cada uno tiene también su forma de creer o pensar, pero les digo, está muy mal. ¿Sí? En el Antiguo Testamento también Dios estableció el libro de Levítico, porque la vida de la sangre en la carne está, ¿verdad? Y Dios dio una manera de expiar sobre los pecados, sobre el altar a los judíos, la sangre. No hay otra forma en que tenéis en redención por su sangre el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Solamente tenemos perdón de pecados a través de la sangre. ¿Sí? Bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos que resumir toda la Biblia, la palabra más importante es sangre de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento muchos animales murieron, en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo. Entonces, la forma de que mis pecados, hablo así, hayan sido borrados es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos amó y nos lavó con su sangre nuestros pecados. Ahora bien, si hemos entendido así, y no solamente hemos entendido así, porque no es suficiente con entender, sino va mucho más que esto, es necesario creer, ¿verdad? Es necesario creer y creer de corazón, porque muchos pueden entender con su cabeza, pueden pensar, pero si no creen va a dar igual. Si yo creo que esa sangre ha lavado mis pecados, entonces ya estoy limpio de mi pecado, ¿verdad? Limpio. Por ejemplo, usted ha tenido una prenda, esta vez una prenda física, lo ha lavado, ha estado sucia, cuando ya lava ya queda limpia. Igual, si su pecado ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, usted está limpio. Eso significa ha recibido su gracia, su amor, su misericordia. Y volvemos otra vez al libro de al segunda de Corintios capítulo 5, a donde habíamos empezado, y aquí dice, de esa muerte, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, Él murió por todos, ¿verdad? Por todos significa también por mí, por mi pecado. Él murió por todos, por todo el mundo Él murió. Y luego continuamos en el versículo, y luego dice, todos murieron, ¿verdad? Aquí todos murieron. Mi pregunta es, ¿cuándo ustedes murieron, los que hemos recibido la salvación? ¿Cuándo hemos muerto? La paga del pecado es la muerte, así explica la Biblia. O sea, el pecado no podía haber quedado sin su justa retribución, su justo juicio. Así por así, el pecado no podía haber quedado. A veces ahí está la confusión. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan así. ¿Cómo puede ser tan fácil esto? Es muy fácil esto. Sí, entiendo que para ser salvo no hay que tener obras. Pero hay una cosa muy clara también que tienen que entender. Para nosotros es muy fácil. Solamente la Biblia dice creer de corazón. Pero para quien lo hizo, que es Cristo haciendo su obra para redención, no fue fácil. Pasó mucha humillación, derramó mucha sangre. ¿No? Fue una muerte terrible, una muerte muy cruel, que ninguno de nosotros hubiésemos podido soportar, pero Él soportó por amor. Entonces, claro, Él derramó toda su sangre por amor, pero nosotros no hemos hecho esto. Pero la Biblia dice, aquí todos murieron. Entonces, cuando yo morí con Cristo, cuando yo morí, cuando he creído sobre todo. Mi pecado mató a Cristo. Porque si creo que mi pecado no ha matado a Cristo, entonces soy culpable de mi pecado.
Repito ese texto que es muy importante, porque la paga del pecado es muerte y nosotros somos deudores al pecado. Pero si yo morí con Cristo, mi pecado mató a Cristo, entonces soy libre de todo juicio. Cuando una persona es juzgada en el mundo, ¿verdad?, a través de un juez, va a la cárcel, ¿no? Dicta una sentencia y va a la cárcel. Vamos a poner 5 años. Esa persona cumple esa sentencia. Entonces, después de haber cumplido esa sentencia, ya queda libre de esa culpa, o no es así. Piensen, o no. En el mundo es así. Igual, el pecado igual. El pecado tenía una sentencia. Pero si el pecado ya fue pagado, mi pecado fue pagado en Cristo Jesús, yo ya no soy culpable. Y eso estamos hablando de nueva criatura, según explica el libro aquí mismo más adelante, ¿verdad? Si mi pecado ha sido pagado en Cristo Jesús, yo ya no soy culpable. Y ese es el punto más importante, y estamos hablando de la salvación de mi alma y de mi espíritu, ¿verdad? Cuando yo creo así. Porque una cosa también hay que saber muy, muy bien. Para ir al cielo hay que ser tan perfecto como Dios. Y ustedes ahora pueden pensar, ¿cómo tan perfecto como Dios? Si yo tengo muchas cosas. Sí, ¿verdad? Al cielo no entra ningún pecado. Entonces, esto es imposible para nosotros los hombres. Solamente lo hace posible a través de Cristo Jesús. Pero Él también nos ha declarado, siendo culpables, nos ha dado su justificación. No, nos ha dado su perdón. Primero perdón, justificación, redención en Cristo Jesús. Y esa es la gracia de Dios. No porque merecíamos, sino todo por su misericordia, por su gracia. O sea, en otras palabras, Él me declaró antes culpable, era culpable, pero ahora Él me ha declarado justo. ¿Por qué justo? Porque Él pagó mi pecado en la cruz. Él va a morir a la cruz, Él no tiene ningún tipo de pecado, pero muere en la cruz por mi pecado. ¿Ok? Porque yo era el que había cometido pecados. Explica así la Biblia. Entonces, continuamos al siguiente. Vamos al 15. Luego el 15 dice así: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ver aquí otras partes. Vamos a hablar de la resurrección rápidamente. Mire, Cristo pagó todo el precio de nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Creer en la resurrección es un tema muy importante. Si solamente ustedes creen en la muerte, falta más. ¿Qué falta? Entender claramente la resurrección. Y el libro de Romanos explica exactamente el motivo. Dejemos aquí porque vamos a ver Romanos capítulo 4. Vamos a ver Romanos capítulo 4. Explica claramente aquí, Romanos capítulo 4, 25. Romanos 4, 25, leamos juntos. Leamos Romanos 4, 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí, dos partes, ¿verdad? Primero, Él fue entregado por nuestros pecados, pero luego dice, y resucitado. ¿Para qué resucitó? Para justificación, porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces Él no puede ser el Salvador. Él no es mi Salvador. ¿Entiende? Entendemos esta parte. Prueba de que los pecados fueron totalmente pagados, cancelados, totalmente, fue Cristo pudo resucitar al tercer día y pudo vencer a la muerte, ¿verdad? Así explica la Biblia. Entonces, Él muere en la cruz por mis pecados, pero resucita para nuestra justificación. Es decir, Él es nuestra justificación. Él ha justificado. Y todos en Cristo Jesús, algún día si el Señor no viene de luego, hagamos de morir, también resucitaremos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, volvemos otra vez al texto inicial, 2 Corintios capítulo 5, habla aquí, y luego dice, vamos en el 2 Corintios 5, 15,
y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí aparece otra palabra importante, ¿verdad? Hasta aquí, muy importante. Hemos entendido que Cristo murió por mis pecados. A través de su sangre preciosa nos lavó perfectamente. Ya no soy culpable de mis pecados. Él me ha perdonado. Él resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Hemos entendido así. Ahora hay otra parte que empezamos nosotros. Empieza una nueva vida, ¿verdad? Un nuevo tiempo. La Biblia explica como una nueva criatura, ¿verdad? Nosotros para ese mundo hemos nacido también una vez, no sé, cada uno ha nacido en el año, no lo sé, cada uno tiene un tiempo, ha nacido una sola vez. O sea, tenemos la vida que hoy hemos nacido para, primero hemos nacido poco a poco, bebé, así. Para entrar al cielo, igual, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Hemos explicado a través del Evangelio, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Y ahora sí, empieza una nueva vida. No sé cuántos de ustedes han nacido la semana pasada, cuántos han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces empiezan ya a tener una nueva vida en Cristo Jesús. No es lo mismo estar fuera de Cristo que estar en Cristo Jesús. Todos los que hemos entendido el Evangelio tenemos una nueva forma de vida, un cambio de 180 grados. Y eso lo ha hecho posible solamente el Señor por su misericordia. Y aparece textualmente, si vamos a citar otra vez este versículo, que aparece un poco más adelante, que aparece el siguiente, el 17, y dice así, vamos a leer juntos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi pregunta es, ¿todos ahora son nuevas criaturas? ¿Verdad? ¿Ha nacido de nuevo? Lo mismo. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? Todas las cosas que antes teníamos, el Señor nos ha perdonado. Echaré a lo profundo de la mar, dijo, no, todos nuestros pecados, según el libro de Miqueas, hasta lo profundo. Es decir, todas las cosas viejas han quedado atrás. Empieza desde que el momento que usted ha entendido el Evangelio de la gracia de Dios, ha recibido el amor de Dios, empieza a nacer interiormente un bebé, ¿verdad? Una nueva vida. Y entiendo especialmente el mensaje para aquellos que están escuchando después de haber nacido. Hay muchos temas que ignoran y no se preocupen por ello. El Señor mismo, así como lo ha salvado por medio de la palabra, así mismo su crecimiento lo va a dar la misma palabra. Yo cuando nací de nuevo, claro, yo tenía mucho levadura falsa, ¿no? Y luego cogí una libreta, dije tema tal, diezmo, ofrenda, el ministerio de la mujer dentro de la iglesia, porque antes en mi iglesia predicaba una mujer, ¿no? Mi esposa era pastora. Entonces rápidamente, blum, empecé a ir resolviendo. Cuando uno recibe la salvación, no es que Dios te da toda la Biblia, nos da en la cabeza, ¿no? No, solamente hemos entendido la primera parte, que es la más importante, que soy libre de todo juicio, de toda condenación. Ya no voy al infierno, ahora voy al cielo por la misericordia. Ese es el tema principal. Y a partir de ahí, claro, tengo que ir aprendiendo otros temas que son elementales. Pero no se preocupen por ello. Mi consejo, ¿cuál es? No abandone la iglesia. Porque en la iglesia es la madre que alimenta como al bebé, ¿no? Alimenta a ustedes por medio de la palabra. La palabra le va a dar crecimiento. Pedro explicó muy bien sobre este tema también.
a los recién nacidos deben tomar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero no está hablando aquí de la salvación del alma y del espíritu, porque la salvación se obtiene una sola vez. Está hablando del crecimiento que cada uno va obteniendo dentro de la vida cristiana. Como un bebé, cuando nace, necesita ¿de qué? De la leche materna o sustitutiva de la farmacia, por ejemplo, ¿no? Si por algún motivo no es posible de la madre, pero sí o sí necesita leche para crecer. No hay leche, entonces el bebé puede morir. O alguien le ha visto a su mamá dándole un trozo de pollo a un bebé. Es imposible. No le sale aún los dientes, no puede masticar. Entonces el bebé que recién nace necesita sí o sí tomar la leche para que pueda crecer. Igual, los que han nacido de nuevo necesitan de la leche espiritual. Y la Biblia explica, no adulterada significa no leche que esté mala, sino una leche, especialmente aquí, la leche ha comparado con la palabra de Dios. Si ustedes escuchan muy bien, atentamente, cada tema, aquí, con la palabra de Dios, su crecimiento va a ser un crecimiento así, progresivamente, que también podemos llamar una vida de santificación, ¿verdad? Empieza una vida de santificación, ¿verdad? Por medio de la palabra. Jesús dijo, santifícalo en tu palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra es verdad. Empieza ¿a qué? A crecer nuestra vida por medio de la palabra. Si ustedes, después de recibir la salvación, abandonan la comunión, problema lo van a tener. Que no van a tener una buena vida cristiana. Y le digo algo más. Es verdad que Dios a los salvos no puede mandar al infierno, pero el diablo puede engañar otra vez a los salvos para que pierdan su vida de fe o su vida cristiana. En otras palabras, para que no den fruto para el Señor, para que no glorifiquen el tiempo que nos queda en la carne, como dijo Pablo también, no sean útiles en manos del Señor, sino sean otra vez engañados por el diablo. Eso sí pueden perderlo. Temas muy distintos, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser ganador en Cristo Jesús y cumplir el propósito de su llamado en Cristo Jesús, porque cuando alguien ha sido llamado por Cristo Jesús, no es para solamente entrar al cielo. Sí, que es muy importante, esa es la primera parte, pero va mucho más que esto. Hay un llamado especial que Dios nos da a todos, sin excepción alguna. Y ese plan y ese propósito hay que cumplir mientras Dios nos da vida. Y para ello hay que crecer. Por ejemplo, a Moisés llamó en la zarza. ¿Para qué le llamó? ¿Verdad? Para que vaya a sacar a sus hermanos, a los hebreos de Egipto, que está en una situación de esclavitud. Yo tampoco entendí al principio por qué Dios me había salvado, ¿verdad? Hasta que poco a poco fui entendiendo por qué el Señor me había salvado. Igual ustedes, todos, sin excepción alguna, los salvos tienen un llamado especial, ¿verdad? Y la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿verdad? Hasta la venida del Señor irá así. Es decir, la primera obra ha empezado, la preciosa obra, pero luego viene la parte del crecimiento, ¿verdad? Para gloria del Señor. En mi caso un poco distinto, ¿verdad? Yo había recibido la salvación, inmediatamente tenía una iglesia como más de 70, 80 personas, y claro, yo inicialmente recibí la salvación. Para mí, que lo anhelé tanto, lo vi tan sencillo, tan fácil, y me alegré mucho y dije, wow, esto ha sido lo más sencillo, esto es lo que buscaba. Esto realmente en los institutos teológicos no me dieron la solución. Entonces yo dije, wow, esto está perfecto, esto lo voy a llevar a mi iglesia y todo el mundo lo va a entender como yo lo entendí en aquel momento, ¿verdad?
me alegré. Ahora sí, todos vamos a ir al cielo, ¿no? Juntos, ¿no? Había esto. Empezamos los seminarios. Y ahí fue el problema. No, antes a mí tampoco no me habían explicado esto, porque yo recibí salvación inmediatamente empecé a trabajar. Son casos excepcionales, pero en caso de ustedes, un poco distinto. Han recibido salvación, primero tienen que crecer, tienen que avanzar, ¿verdad? Claro, cometí seguro muchos errores, ¿no? Porque me faltaba madurez. Y después que han pasado 15 años atrás, mirando esto, claro, hablando en la vida cristiana, sí, podría haber mejorado, de hecho, hasta el día de hoy también. Pero ustedes, un poco distinto, porque tienen la oportunidad de crecer bien, para ser útiles en manos de Dios. Pueden crecer, pero no crezcan como a paso de tortuga. No haría como la iglesia cuando yo estaba, ¿no? Cuando estábamos en la iglesia, había mucho, ¿cómo le llaman esto? Avivamiento. Y claro, supuestamente tenían presencia de Dios, supuestamente hablo, ¿no? Pero luego, fuera de la iglesia, era terrible. De hecho, yo conviví con ellos muchos años. Estamos hablando de muchos años. Más he vivido en lo falso que en lo verdadero, en realidad, es así, ¿no? Hasta el día de hoy. La balanza todavía inclina a ese sector, por eso conozco un poco este tema, ¿no? Y siempre cuando le preguntábamos, ¿y qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? Tú dices que eres hijo de Dios, pero actúas como una persona que nunca escucha la palabra. ¿Sabe cuál era la respuesta de ellos? Y me lo sé de memoria. Es que, ¿sabe qué, hermanito? Estoy en un proceso. Y luego decía, ¿en qué proceso estás? Tú haces un proceso, pero un proceso estancado. Siempre estaban en la misma situación. Y ahora entiendo por qué. Porque ellos aún no tenían el poder de Dios. Pero los salvos verdaderos, que han nacido de nuevo, tenemos el poder de Dios. ¿Verdad? El poder tenemos, el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Nos selló. Ahora no estamos solos, ahora tenemos autoridad. Ahora tenemos poder de Dios. Sí, ¿verdad? No podemos hacer nada en nuestra fuerza, sino en la fuerza que da el Señor. Pero antes yo no lo conocía. Entonces, ¿por qué dije esto? Porque ustedes, después de haber entendido la salvación, tienen poder de Dios, pero necesitan tener siempre la comunión de la iglesia, de la palabra, por oración, para que sean fuertes, para que seamos útiles en manos del Señor. Caso contrario, como no quiero imaginar que como la iglesia que acabé de decir, cuando siempre andaban así, ¿no? Que no puedes decir, nosotros no podemos decir, estoy en un proceso estancado, no. Nosotros siempre vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo a través de Cristo Jesús. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, según Pablo explicó también eso al joven Timoteo. Y eso no solamente fue para él en aquel momento, también es para todos nosotros. Entonces, voy a repetir, sobre todo los que han nacido de nuevo, sea que han nacido la semana pasada o en este año mismo o el año que viene, pasado, en el 24, necesitamos, y no solamente para ellos, para todos el mundo. No estoy diciendo de que de pronto los que ya llevan 4 o 5 años, incluyendo quien está predicando, no podemos decir nosotros como, ya, no necesitamos nada, no. Todos los días necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de su consejo. Pablo dijo, no es que pretendo ver ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. O sea, la vida cristiana no tiene, digamos, como para decir así, hasta aquí voy a llegar. No tiene techo.
como explica el libro sobre todo de Efesios, hasta llegar a ¿dónde? A la altura del varón perfecto, Cristo. No, sigue creciendo, o hasta cuando Él venga. Para ello, voy a repetir otra vez, necesitamos de la palabra, necesitamos de la comunión para crecer. Y sobre todo, para que demos fruto abundante aquí dentro de la iglesia. Seamos útiles dentro de las manos del Señor. Seamos bendecidos por ello. ¿Verdad? Caso contrario, el diablo otra vez puede engañarlo. Pudiendo ser útiles, se vuelven inútiles. Filemón, por ejemplo, aquel momento sin salvación era inútil, pero luego Pablo remite una carta diciendo recíbele en el libro de Filemón, ¿no? A Onésimo. Antes era un inútil, pero ahora es útil para el Señor. Antes Onésimo sin el Señor no vale, no sirve para el propósito de Dios. Pero luego de recibir salvación, ahora es muy importante, es una joya preciosa. Entonces, y a veces eso es lo que el diablo quiere destruir, nuestra vida cristiana. Y si logra destruir la vida cristiana, lo vamos a perder. Esta parte sí lo vamos a perder. Por eso Pablo, también una manera de ilustrar la vida cristiana, toma la figura de los deportistas, atletas corriendo en una cancha, ¿no? En su meta. Todos a la verdad corren, unos para llevar una corona corruptible. Los que corren en el estadio corren, a la verdad corren. Uno es el campeón, es coronado, pero la Biblia explica a nosotros. Todos corremos y todos ganamos. Cada uno tiene su camino y si corremos bien, todos somos coronados. Como Pablo dijo, no corremos a la aventura. ¿Qué significa la aventura? No sé si voy a llegar, hablando deportivamente, no sé si voy a llegar primero, no lo sé, porque tal vez el otro está más papeado, más comido, llega primero, no lo sé, pero no voy a ser coronado. Pero en la vida cristiana, si corremos bien, todos ganamos. Por eso Pablo dijo, corráis de tal manera que lo obtengáis. ¿Verdad? La vida cristiana corremos con Cristo Jesús y lo vamos al final, vamos a lograr si corremos bien. No como golpea el aire, no, el viento, sino lo golpeo mi cuerpo, lo pongo al servicio o a servidumbre. ¿Por qué explica esto Pablo en 1 Corintios capítulo 9? Esto, porque yo siempre hay que ser realista, ¿no? En todo también, en lo que somos. Entiendo que este cuerpo es un cuerpo de humillación por el pecado. Este cuerpo a veces resiste y lucha contra el propósito de Dios. La Biblia dice son enemigos, ¿no? En ese sentido. Cuando dice golpea mi cuerpo, es que en nosotros también hay que poner esa parte, ¿verdad? La pereza, por ejemplo, el cansancio, la falta de fe, a veces hay situaciones adversas, ¿no? que se nos presenta. Todas esas hay que superar con el poder de Dios. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, a veces, sobre todo, a veces nos cuesta un poco más temprano levantar. Entonces ahí no está Dios para venir a jalarnos de las orejas para decir, hey, levántate, Narciso, venga, levántate. No. Está en nuestra voluntad. Por eso Pablo dijo, golpeo mi cuerpo. Golpeo esa forma, a veces que no es buena. Y lo pongo al servicio de Dios. Porque también puedo ser eliminado, dijo Pablo. ¿Eliminado de qué va a ser? De la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, porque Dios no usa vasos sucios. Eso también hay que entender. Más adelante podamos entender mejor, sobre todo los que han nacido de nuevo. Él usa vasos limpios, unos son para honra y otros para deshonra. Entonces Dios siempre busca vasos limpios. Entonces,
los hijos de Dios, los salvos, somos vasos útiles en manos de Dios, pero al mismo tiempo somos limpios. Que no tengamos esa conciencia mala de que estemos viviendo como el mundo, sino una vida totalmente distinta, apartada para el propósito solamente del Señor. Y así crecemos en la vida cristiana, así crecemos en la iglesia. Entonces, finalmente vamos a ser muy útiles. No sé cuántos de ustedes aquí están sirviendo en la iglesia de Trancón. La iglesia de Trancón ya tiene muchos años. Aquí ya deben haber muchos servidores también, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una iglesia de 4 o 3 años, sí, vale, ok. Pero ya a medida que pasa el tiempo, sobre todo van creciendo, sobre todo los hermanos que han recibido hace años atrás, ya tienen presencia de Dios. Y si no lo tienen es porque seguramente se han descuidado o el diablo intenta o lo está engañando. No es que Dios no quiera usarlos o que sean útiles, Dios quiere. Ocasiones, a veces ocurre de que han descuidado la vida cristiana. Entonces no pueden llevar la vida victoriosa. Por eso, muy importante que seamos vasos limpios, honrosos para el Señor, para que seamos útiles, de bendición, ¿no? Para los hermanos, para la iglesia, para predicar el Evangelio y finalmente para que cumplamos el plan y el propósito de Dios hasta el final, hasta cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor también nos llame. Entonces volvemos otra vez a 2 Corintios capítulo 5, estamos estudiando aquí el 17, habíamos leído, ¿no? O habíamos al menos recitado. Vamos a recitar otra vez porque es muy importante este versículo. Aquí habla, de modo que si estamos está en Cristo, ¿no? ¿Qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todos los santos, hablando de los salvos, han pasado las cosas viejas, empieza una nueva vida. Qué bendición, ¿verdad? Nueva vida. Hemos aprendido esta, una nueva vida. Antes, por ejemplo, a algunos les gustaba muchas cosas terribles del mundo, pero ahora aborrece. Eso es algo normal, que debe aparecer en un verdadero creyente renacido, conforme a la palabra. Sí, a alguien, por ejemplo, le gustaba mucho el baile, el licor, las mujeres, muchos pecados que se practican en el mundo, pero luego, cuando hemos recibido la salvación, esto ha ocurrido un milagro grande, ¿verdad? Y ahora ya no nos atrae. Yo también, por ejemplo, bueno, no era mucho de licor, gracias a Dios, pero había muchos pecados, ¿no? Pero después ahora no me llama la atención, pero antes me gustaba, deleitaba, y muchas personas me dicen, pero ¿por qué ahora ya no? Porque Dios hizo un milagro, ahora es nueva vida. Lo que antes me atraía, ahora ya no. Ahora lo aborrezco, al menos si no glorifica el nombre de Dios. No sé, es algo que nace cada corazón también. Pero si coqueteamos con el pecado, pues problema también. Pablo a Romanos también dijo, pecaremos para que la gracia de Dios abunde. ¿Qué dijo Pablo? Sí, sigan pecando. ¿No? Rotundamente, de ninguna manera. Explica, ¿no? Entonces empezamos una nueva vida, o al menos los que han nacido de nuevo en este año o el año pasado están empezando una nueva vida. Sigan así hasta el final, ¿verdad? Dios bendecirá grandemente. Y vamos a luego continuar el versículo 18, continuamos el versículo 18 y dice aquí, leamos junto el 18. Al final quiero explicar. Y dice la palabra, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa todo esto? El misterio, ¿no? Sí.
Misterio de la reconciliación. ¿Qué significa todo esto? Mire, yo dije hace un momento, cuando yo entendí la salvación, lo primero que pensé inmediatamente cuando entendí la gracia de Dios, mi iglesia, donde yo estaba. Yo dije, todo esto está mal, todo esto está mal, oh Dios. Y eso me salió del corazón. Yo no dije así, y verdaderamente los salvos actuamos así todos. Yo entendí la salvación, la gracia de Dios, es bueno para mí, esto ha sido de gran bendición, y comienzo, ¿qué comienzo? A hablar de la gracia y el amor de Dios. ¿Verdad? Muchas personas dicen, pero no quieren escuchar, eso ya no es su problema. ¿Verdad? Nuestro deber, nuestra necesidad, sobre todo que Dios nos envía, es esto, a reconciliar por medio del Evangelio. ¿Verdad? Nos ha dado algo precioso. Mire, en la Biblia aparecen muchos casos, voy a resumir por el tiempo, hay muchos casos. Uno, por ejemplo, es la mujer samaritana, todos ustedes tal vez han leído, el Evangelio de San Juan aparece. Esta mujer ha tenido una vida desordenada antes de tener el encuentro con el Señor en el pozo donde estaba. O sea, sentimentalmente al menos no estaba bien. Yo siempre también creo esto, que muchas personas dicen, la verdadera felicidad está con mi cónyuge o con mi pareja, ¿no? En este caso, con mi pareja, en este caso. No, señores. Porque si no, esta mujer ha tenido muchos compromisos, pero no ha sido feliz. Por eso lo ha dejado al primero, segundo, tercero, hasta llegar al sexto, ¿no? Que tampoco era el marido oficial. Entonces, significa de que el amor entre los hombres en sí no es la satisfacción de paz y justicia verdadera. No, no es. La mujer samaritana está vacía. ¿Verdad? Hasta cuando se encontró con Jesús. Jesús no es que le está recriminando por la vida que tenía de haber estado con muchos hombres, porque muchas personas dicen, no lo recrimina esto, lo que quiere es que confiese salga de su corazón, confiese con su boca su pecado. También, ¿verdad? Porque Dios lo sabe todo. Pero luego, cuando Jesús declaró a ella dijo, sé que ha de venir el Mesías. Y él dijo, soy yo, Jesús. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Ella va por una necesidad que todo el mundo necesitamos tomar y beber agua. O el agua siempre es para lo que todos sabemos, ¿no? Para lo que sirve. Pero era tanta la emoción de la mujer samaritana que deja el cántaro y va a su pueblo, a Samaria. A veces no podemos entender, ¿no? esta parte que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la emoción de la salvación trae un efecto positivo y hermoso que ocurre en el corazón de los verdaderos salvos. Inmediatamente no le importa la necesidad ahora física, en este caso, que es muy importante también. ¿Cuál es? Llevar el agua para lo que necesitamos. Si no, la Biblia aparece diciendo, deja su cántaro y sale corriendo a Samaria. ¿Y qué va a hacer a Samaria? No, la Biblia no dice no va llevando el agua. No, porque el cántaro dice que dejó en el pozo. Y va a hablar de Jesús. ¿Por qué digo esto de ahí? Porque la Biblia nos dice a nosotros ahora que nos ha dado este ministerio de ¿qué? De la reconciliación a todos los santos, a todos los salvos. Una persona si dice haber recibido la salvación, pues eso es lo primero que sale, ¿verdad? Y eso es algo muy natural que debe salir. Yo entendí el Evangelio rápidamente, dije esto lo que hasta el día de hoy he estado haciendo, todo mal. Empezamos con el seminario, empezamos con el Evangelio. Igual con la familia. Y ustedes igual. Si ustedes, cada uno ha recibido salvación, ha entendido la gracia de Dios,
sepan ustedes que tienen el llamado de ser enviados por el Señor para reconciliar por medio del Evangelio. ¿Sí? Es normal. ¿Sí? Alguien dijo, esto es bueno para mí, es bueno para mi familia, para todos mis mejores amigos, así. Entonces, muy importante que el Señor nos ha dado este precioso Evangelio para que anunciemos a los demás. Dios podía haber enviado a los ángeles para que anuncien, sí, podía haber hecho, pero Dios no le plació así. A Dios le plació a sus hijos enviar este Evangelio. Y una cosa muy importante que también tengo que añadir sobre ello, muchas personas dicen lo siguiente, es que no tengo deseo. Ok, ¿por qué no tienes deseo de hablar de Cristo? Una de dos, o bien no has entendido el Evangelio o tal vez estés en pecado. Porque también cuando hablo a los salvos esta palabra, posiblemente estés coqueteando con el pecado. Entonces, claro, el Espíritu habla dos tiempos. El Espíritu que ha sido dado al creyente está apagado o está contristado. Tesalonicenses o Efesios. O sea, problema. Por eso no tienes fuerza para predicar. Y el otro dije, o bien no has creído bien o no eres salvo. O sea, no tienes salvación. Pero si has recibido la salvación conforme a la voluntad, al propósito de la palabra, has entendido, es muy natural que hablemos del Evangelio, porque el Señor nos envió esto, nos ha dado. Muchas personas dicen, Él nos dio dones. ¿Y cuál es el don que nos ha dado? Este es el don que nos ha dado. ¿Cuál? El de reconciliar al mundo por medio del Evangelio. La mujer samaritana no le importó dejar el cántaro, no le importó desatender las necesidades en su casa, sino más le importó que el plan y el propósito por los cuales Dios le dio a conocer a ella. Según está explicando el Evangelio, digamos aquí de San Juan. Si no, miramos rápidamente, no sé si tenemos tiempo. Vamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan capítulo 4, el 28. Aquí, el Evangelio de San Juan capítulo 4, 28. Entonces, ¿qué dice el 28? Leamos juntos. Entonces, la mujer dejó, ¿qué dejó? ¿Y a dónde se fue? ¿Y qué fue a hacer la señora? La mujer samaritana. El 29 explica, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y empieza, ¿no? Dice, e invita, ¿no? Va. Y más el 39, 39, el 39, miremos el 39, dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la ¿qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dice aquí, muchos creyeron porque ella llevó el mensaje de la esperanza de vida, samaritanos. ¿Verdad? Aunque la Biblia no sigue explicando más abajo, ¿no? Porque, cuidado, no se confunda. Muchas personas dicen, en que solamente tengo que evangelizar, no tengo que hacer. No, señores, hay tiempo para todo. Si lo organizamos, desde luego, bien. La mujer, ¿qué hizo? Dejó una necesidad, una prioridad que era necesaria también para este mundo, que es beber el agua, para cocinar, lo que sea, llevar. Toma la primera prioridad, ¿cuál era? Llevar el mensaje, reconciliar al mundo, a su pueblo, ¿verdad? Aunque dije hace un momento, aunque la Biblia no nos detalla, pienso que luego la mujer habrá ido o no habrá ido por su cántaro que dejaba allí. ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? ¿Sí o no? No saben, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenía que seguir la mujer, seguir una vida normal. ¿Qué quiero decir de eso? Nosotros también tenemos una vida normal. Lo que le quiero explicar es, hay que saber las prioridades dentro de nuestra vida. Cuando hemos recibido la salvación, la prioridad cambia.
Lo que antes para nosotros era primero, ahora es segundo o tercero o lo que sea, pero ahora nuestra prioridad, ¿cuál es? Cristo, ¿verdad? Predicar. Y luego, lo otro. La mujer samaritana va por una necesidad primero, que era su prioridad, sacar el agua para sus necesidades. Pero cuando se encuentra con Jesús, cambia. Primero mensaje y luego, pienso que habrá ido, ¿no? Por lo otro. Eso es para el verdadero creyente. Eso es para el verdadero salvo. Nuestra vida, después de renacer, todo ha cambiado. Todo cambia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida, todo cambia. Si antes, por ejemplo, le gustaba trabajar, perdón la expresión, no quiero explicar, pero en mi país, ¿no? Yo soy de Ecuador, cuando trabajan mucho, dice, trabajas como el burro. ¿Ah? Aquí también, bueno, aquí menos. ¿Qué significa trabajas como el burro? Trabajas. Sí, es verdad. Nosotros tenemos que trabajar porque Pablo dijo, el que no quiera trabajar, pues cosa a la boca o no coma mejor. Hay que trabajar. Pero los salvos hay que entender cuál es ahora la prioridad dentro de todo ello, de este mundo sobre todo. Vamos a repetir el ejemplo de la mujer samaritana. Sin tener el encuentro con Jesús, su prioridad era coger el agua, llevar y su tarea. Con Jesús, deja el cántaro, ¿va a dónde? Samaria. ¿No? ¿Verdad? Y luego pienso, aunque la Biblia no detalla, pienso que haber dicho, después de haber hecho esa labor, ahora sí va por el agua, ahora sí a la tarea que tiene que hacer doméstica. Igual nosotros, ¿verdad? Tenemos que trabajar, sí, porque necesitamos dinero y es un medio por los cuales Dios nos bendice también a través del trabajo. Pero por favor, no trabaje, no viva solamente para trabajar. Muchas personas abandonan la comunión porque les sale trabajo casi las 24 horas. Domingo, sábado, problema, ¿verdad? Problema. Lo que puede ser una bendición se convierte ahora a un problema. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces es verdad, no ha crecido la fe, pero después de un tiempo tiene que saber cuál es su prioridad. Como estaba indicando aquí, tenemos un llamado, un ministerio de la reconciliación con Cristo, o sea, anunciar a Cristo. Mas buscad el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas, según la Biblia, van a ser dadas o añadidas, conforme a cada uno nuestra necesidad. Mire, Dios ve los corazones de todos. No hace falta que reitere repita esto, pero es así. Si en nuestro corazón hay cosas, avaricia aún, después de haber entendido, hay codicias, Dios no nos puede bendecir, porque hay un anatema. Tenemos que desprender todo esto y dejar que Dios actúe. Vivimos en una situación difícil, es verdad, no vamos a ignorar esto. Por ejemplo, en España vive una situación dura, difícil, de la vivienda. Nuestros sueldos son sueldos de miseria, 1.000 euristas, 1.200, 1.500, 5.000. ¿Quién gana 5.000? ¿No? Mi alcalde gana 5.000 dirá, ¿no? Pero sin embargo los alquileres casi es igual que el sueldo, al menos en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Con el sueldo que tengo, dice, no me alcanza.
Entonces, claro, trabajo 8 horas. Ahora tengo que trabajar sábado y domingo también porque quiero complementar para ello. Y eso es un círculo vicioso, ¿verdad? Mire, Dios permite todo esto. Yo le digo que también tengo mi testimonio respecto a esto, pero antes de eso yo le quiero explicar una cosa. Dios permite todo esto. Primeramente para ver cómo está cada uno, ¿no? Y para el testimonio, sobre todo hablando de los que dicen ser salvos. Cuando hablo del trabajo así, ¿no? De descuidar. Permite. En el Antiguo Testamento vemos un caso especial. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, y luego que salió de Egipto, Faraón no queda tranquilo, sino prepara sus 600 carros con todos sus generales, le persigue. Llega el pueblo hebreo a un límite. El límite está el Mar Rojo. Sí, Mar Rojo, frente. No voy al sitio. Llega a ese sitio, habían corrido, detrás le viene pisando los talones del ejército. Y lo primero que hicieron los hebreos, cuando hablo de hebreos estamos hablando del pueblo judío, ¿no? Criticar y murmurar contra Dios y contra su líder, Moisés, ¿no? Quien dirigía. ¿Acaso no había en Egipto tantos cementerios para nosotros para que muramos aquí? ¿Qué digo con esto? Según la mente de ellos, en aquel momento, pensaba que iban a morir todos en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque delante ya tenían, en sus narices tenían el mar y no podían pasar nadando, y detrás hay un ejército que le quiere matar. En otras palabras, están entre la espada y la pared. Y su mente comienza a pensar, ay, ¿qué hago aquí? Aquí, Moisés, ¿qué pasó? ¿Por qué nos sacaste? Mire, es normal, la mente humana juega esta mala pasada. Y yo pregunto a ustedes, después de haber estudiado la historia bíblica, y yo pregunto, y ahora a nosotros es fácil entender, pero en aquel momento, en la piel de los judíos, no pueden entender en aquel momento esto. Ellos lo único que miraron que era que se van a morir. Pero nosotros ahora ya conocemos, ¿cuál conocemos según la Biblia? Dios tenía ya un plan para ellos. ¿Y cuál era el plan que tenía ellos? Que cuando ya estén frente al mar, el Mar Rojo, tenía que separar el agua. Ellos iban a pasar en seco y el ejército que venía atrás de ellos iban a morir todos. Pero mientras el mar aún no abría, su corazón estaba palpitando. ¿Por qué dije esto? Igual ocurre en estos tiempos. Tengo muchísimos problemas. No me alcanza el sueldo de miseria. Mi jefe cada vez me regaña si falto, ¿verdad? Piensas que el mundo es más grande que el poder de Dios. Entonces, a veces es más fácil. ¿Cuál es lo más fácil? Renegar, criticar. O a veces es más fácil decir, pues yo no voy a participar ya en la comunión, ya no voy a hacer esto, porque como pueden entender, tengo una gran necesidad, ¿verdad? Mire, nosotros tenemos que ser firmes en la fe y creer que Dios va a actuar en nosotros de manera especial, como actuó con el pueblo de Israel. Ellos no pensaron que ese mar se iba a abrir, porque si ellos hubiesen pensado o hubiesen creído que Dios le iba a actuar, no hace falta necesidad de murmuraciones. Ellos no creyeron, ¿verdad? Pero hay una palabra que dijo Dios a través de Moisés a ellos, ¿verdad? Y eso está en Éxodo 24.
Perdón, Éxodo 14, no 24. Éxodo 14. Y le dijo a ellos, Éxodo 14, 13, dijo así. Vamos a leer juntos. Éxodo 14, 13 dice, y dijo así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y velad la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El 14, una vez juntos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, ¿por qué dije este versículo? Porque a veces las circunstancias que vivimos en este tiempo nos pueden echar para atrás. Así como al pueblo de Israel. Aparentemente ellos pensaban que iban a morir. Nosotros tenemos varias situaciones ahora. A veces queremos justificar abandonar la comunión por varios motivos. Pero la Biblia nos dice igual, tranquilos, estad firmes, quietos, que Dios va a hacer una bendición grande para nosotros, ¿verdad? Es verdad que mi sueldo no alcanza, por eso que tengo que trabajar esto, pero Dios actúa de manera especial, de manera milagrosa. La Biblia dice, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos dejará. Pero si nosotros, por una necesidad que no estoy diciendo que no sea real, abandonamos la iglesia, entonces nunca vamos a cumplir el llamado de Dios que nos ha encomendado, que es anunciar el Evangelio. ¿Verdad? Confiemos en el Señor hasta el final. ¿Verdad? Porque si confiamos hasta el final, Dios dará una bendición. Aún materialmente también hablando, lo que necesitamos nos dará todo lo que el Señor necesitamos. ¿Verdad? Sí, señores. Así Dios nos ha prometido. Sí, hermanos. Mire, yo empecé la iglesia de Galapagar hace muchos años. Yo no tenía un sueldo, nada. Cero, nada, sueldo. Tengo que pagar casa, 3 hijos más pequeños de educación. Y ¿sabe qué? Había también una lucha en mi interior. ¿Cómo hago? No puedo pagar la casa. No puedo pagar la luz. No puedo pagar el teléfono. De hecho, jugaba con el tiempo de las facturas. El último día antes de cortar tenía que buscar dinero para pagar. Así era, ¿no? Antes. No podía pagar la iglesia. ¿Va? Porque en aquel momento nadie, aún no habían recibido la salvación, o si han recibido salvación, no tienen fuerza para ayudar. Entonces la responsabilidad era 100% de quien predica. Al principio eso me sentía un malestar en mi corazón. ¿Por qué? Porque decía, oh, wow, ¿qué es? Hablando de las personas que asisten, ¿no? Que no sabe que hay una necesidad de que tenemos que pagar agua, luz aquí, al menos de la iglesia. Pero hasta que llegué un tiempo a entender, dije, a ver, para recibir la salvación no hay que cobrar un ticket para que entren. Y yo pensé, dije, bueno, y las personas que han recibido salvación no son culpables de que no existe el dinero, porque aún eran bebés, no entendían esto de allí, ¿no? Yo pensé, dije, esto es como los padres. Los padres han tenido un bebé, pero por ejemplo, los padres que son muy pobres, ese hijo no es culpable que haya nacido en un hogar pobre, que no tiene nada, pero la responsabilidad ¿de quiénes son? De nosotros padres, ¿no? De dar el sustento al menos necesario a nuestros hijos. Eso más o menos ocurrió con la iglesia de Galapagar. Yo luego entendí esto. Dije, no son culpables de que ellos hayan nacido a donde no hay dinero. Entonces,
¿Qué hacía yo en aquel momento? Bueno, sigamos haciendo. Clamar a Dios, orar a Dios, de rodillas, llorando. Señor, no puedo, ¿verdad? Pero tampoco quiero abandonar lo que tú me has encomendado. Si tú me llamaste, pues será por algo. No lo quiero abandonar, no lo quiero abandonar. Aunque el diablo me jugaba en mis pensamientos mala pasada también, es verdad. Debo confesar también esto. Decía, tranquilo, déjalo la iglesia y anda a trabajar y solucionas problemas de todos los problemas económicos que tienes. Pero luego orando otra vez al Señor, el Señor me decía, no, tranquilo. ¿Verdad? Confía en Dios y verdad. Y luego de orar venía esa paz. Y luego, mire, no sé por qué motivo, ni cómo, no puedo ahora tampoco explicar esto bien. Que al final Dios suplía todo. Para mi casa, para la iglesia. Y yo luego le decía a los hermanos, y ahora que han crecido, chicos, le digo ahora, a que ustedes nunca quedaron sin luz ni sin agua en la iglesia, cuando no había nada de dinero. Y yo sí, es verdad. Digo, porque el Señor lo suplía. ¿Cómo? No puedo explicarlo, repito. ¿Verdad? No lo sé, pero al final se cumplía. Y tengo una debilidad que quiero confesar a ustedes aquí. Yo soy de las personas que no me gusta estar pidiendo dinero a nadie. No sé. Ni para mí mismo ni para nada. No sé, hay un problema esto. Y yo oro también a Dios. Tal vez sea mi aguijón. No puedo. No, o sea, yo quiero, pero no. Aunque tengo una necesidad, pero no me sale. ¿Verdad? No. Lo único que me sale del corazón es arrodillar al Señor y llorar y decir, Señor, hazlo porque yo no soporto más esto. Tú sabrás cómo solucionas este tema. Por favor, Señor, así. Pero alguien dirá, es que estamos dando pataletas sí, posiblemente, pero eso ocurrió en el pasado también, digo, ¿no? Pero lo que quiero decir, el mensaje central de esto es que cuando hay una situación así difícil y que nos quiera sacar del propósito de Dios, hay que orar fuerte, inclinar nuestros rostros, orar en oración ferviente, para que mantengamos firmes, para que no apartemos del plan y del propósito de Dios hasta el final. Se nos va el tiempo, 3 minutitos más. Porque si abandonamos la obra de Dios, habríamos abandonado lo más grande. Y eso es lo que el diablo está ahora mismo esperando también a muchos. Ustedes por sus necesidades trabajan muchas horas. No tienen fuerza para venir a evangelizar. No tienen fuerza al menos para evangelizar, no tienen tiempo para nada. Porque necesitan. Soy consciente, como dije hace un momento, no digo que es irreal, es real. Confiemos en el Señor hasta el final. Y ya va a ver cómo Dios hace lo que Él tenga que hacer, como lo hizo con el mar Rojo, al pueblo de Israel. Abrió. Los hebreos ni siquiera habrán pensado esto, que iba a abrir, a hacer el milagro más grande de la historia. Pienso, así. Nosotros igual. Y terminamos, ¿no? El 19 era el último, ¿no? Y terminamos. Y dice así, lo mismo, tiene relación con el 18 al final. Dice, y que Dios está en Cristo. Que Dios estaba, el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de lo que acabamos de decir, ¿no? Que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Esa es la tarea que nos ha encomendado. Entonces, para resumir, hemos hablado el Evangelio. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el perdón de pecados, hemos
sido lavados a través de su sangre preciosa cuando Él murió en la cruz. Yo he entendido así, ustedes también creo que lo han entendido así. Y luego ha empezado ya una nueva vida. Esa nueva vida es la vida cristiana, ¿no? Entonces ahora mismo todos los hermanos y hermanas estamos llevando todos los que han tenido vida cristiana. Y luego también hemos visto la manera de crecer no es, por ejemplo, asistiendo a otro lugar. La única manera de crecer en la vida cristiana es a través de la palabra, en la comunión dentro de la iglesia, así, escuchando continuamente, diariamente la palabra de Dios, meditando, pidiendo consejos, es como se va creciendo. Entonces, también hemos visto que Dios nos llamó, ¿para qué nos llamó? Para que reconciliemos por medio de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero, ¿verdad? Entonces, agradezco a Dios por este día. Gracias también a ustedes por participar. No sé cuántos aquí han nacido de nuevo. La semana pasada. Los otros hay que dar seminario aquí. Repito, ¿cuántos aquí han nacido de nuevo? Ahora, otra pregunta, mejor, más amplia la pregunta ahora. ¿Cuántos son renacidos de nuevo? Todos los que estamos aquí. Vale. Ok, gracias a Dios por ustedes y por los que aún tienen duda, no se quede con esa duda, sino resuelvan, ¿no? Poco a poco Dios también le va a dar la oportunidad de renacer. Conmigo hasta aquí. Gracias al Señor, gracias a ustedes también por venir. Terminamos con oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, que eres amplia y generoso, has sido para con nosotros. Nosotros que estábamos en condenación y bajo el juicio que estaba preparado, Señor, pero tu gracia, tu misericordia nos alcanzó y nos abriste nuestro entendimiento, sobre todo nuestro corazón, y hemos entendido la salvación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Estamos llevando la vida cristiana en cada uno en nuestros lugares que tú nos has puesto, Señor, y queremos que nos sigas perfeccionando y nos sigas ayudando, porque reconocemos que aún somos débiles de nuestra fe, pero sé que tú nos sustentarás, nos guiarás y nos darás la palabra que necesitamos para poder crecer. Aquí hay muchas almas preciosas que han recibido la salvación y están llevando la vida cristiana en la iglesia de Trancón. Solamente tú le puedes ayudar y dar ese crecimiento que ellos necesitan. Bendícele, Señor, también al pastor Julián, a su familia, y síguelo usando como instrumento de bendición para que ellos puedan crecer por medio de la palabra. Gracias también a los obreros que trabajan en esta iglesia, Señor. Ponle cada día gracia delante de los hombres para que puedan hacer una buena labor. Y sigue añadiendo más obreros, Señor, en cada una de las iglesias donde se predica tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta mañana que nos ha dado la oportunidad de compartir juntos. Y estoy muy agradecido, Señor, contigo y aún con los hermanos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en otra ocasión. Vamos a cantar un himno, la página número 206. 206.
de fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Daremos los anuncios. Primeramente, como siempre, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí escuchando su santa bendita palabra. Gracias a todos los que han venido a escuchar la palabra de Dios. Me olvidé el nombre. Gerardo, me olvidé siempre. Darle las gracias al pastor Gerardo también, que los ha traído la palabra de Galapagar. Y oremos por el pastor Julián, que anda en Almería, que Dios lo cuide y lo guarde y lo traiga con bien también. Ahora los anuncios para los próximos días. Miércoles 12 de febrero, sermón de Corea a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Si no trabaja, véngase, que aquí los reunimos a las 7 de la tarde para escuchar la palabra de Dios también. Viernes 14 de febrero, Distrito Constancia, en la casa de la hermana Carla a las 5:30. Sábado 15 de febrero, Distrito Amor, en casa de la hermana Osema a las 12. Yo creo que la mayoría pues, ya saben de qué se va tratando, ¿va? ¿Cuál es el Distrito Amor, Constancia? Distrito Crecimiento, Pastor Julián Caballero y hermana Tania a las 6 de la tarde. Distrito Trabajo, hermano Pierre a las 12 de la tarde. A las 12 de la mañana, que diga, perdón. Domingo 16 de febrero, sermón dominical con el pastor Julián Caballero a las 11 de la mañana. Después habrá reunión de caballeros. Escuela dominical primaria, hermano Kelvin y hermana Isabel. Escuela dominical infantil, hermana Cruz María. Y también nos podemos pasar por alto, darle las gracias a Dios que ha traído 2 almas nuevas. Si hay alguien más que haya venido por primera vez, levanta la mano. Por el momento tengo a 2. Tenemos a Paula, Andrea y a Brian. ¿Hay alguien más que haya venido por primera vez o solo ellos 2? Bueno, está él, que yo creo que es el primer domingo también que viene con ellos. Ha venido al seminario, pero el domingo creo que es la primera vez que viene, el primer domingo. Entonces le damos la bienvenida a ellos 3, por favor. Y decirles que le damos las gracias a Dios por verlos traídos, que las puertas de esta iglesia y nuestros corazones están abiertas para ustedes. Si les podemos ayudar en algo, con gusto lo haremos. Esperamos que sigan viniendo, que nos sea la primera vez, y que lleguen a formar parte de esta familia, que es muy grande, que es la familia de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.
Ahora, por último, pueden pasar al comedor, que las hermanas han preparado una deliciosa comida y que la disfruten y que la pasen bien. Que Dios les bendiga.